¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Descifrando Enigmas. El día de hoy trataremos un tema muy importante y es el tema del liderazgo. ¿Cómo puedo ser un buen líder? ¿Cuáles son aquellas prácticas que puedo desarrollar para mejorar mi liderazgo? Bueno, el día de hoy, a través de algunas preguntas, vamos a desglosar en detalle este tema del liderazgo. Así que no te apartes de tu pantalla en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas. Para iniciar el día de hoy vamos a desarrollar este tema tan importante del liderazgo y hemos invitado a nuestro estudio de Descifrando Enigmas al doctor y pastor Julio Guarneri. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, un placer. Bueno, y vamos a desglosar un poco este tema del liderazgo porque creo que la teleaudiencia tiene muchas preguntas al respecto. Y quizás lo primero que podemos definir es ese término de liderazgo, porque significa muchas cosas para muchas personas. ¿Qué es el liderazgo, doctor? Pues el liderazgo, el tema del liderazgo es muy amplio, ¿no? El hecho de que uno pueda tener influencia sobre otra persona, en cierta forma ya es liderazgo, sea como padre, como a veces como amigo, como un educador, como también el gerente de una empresa, como el líder de un equipo de fútbol. Están ejercitando liderazgo. Entonces el liderazgo incluye tener influencia sobre los demás, incluye también poder dirigir a esas personas sobre las cuales tenemos influencia a alcanzar su potencial, a lograr sus deseos, a cumplir metas que se tienen en común. Entonces el liderazgo es algo que beneficia tanto al seguidor como al líder en una forma, en un liderazgo verdaderamente moral. Entonces, hay diferentes personajes en el liderazgo. Debe ser el líder como tal y el seguidor, ¿no? Creo que por ahí se dice que el que tiene el liderazgo tiene seguidores. Aquel que opta por tener ese título de líder es porque tiene algunos seguidores. Pero ¿cuáles son algunas de las características de aquel líder que tiene o que ejerce dicha influencia de la cual usted menciona? Las características de un líder podemos hablar de ellas en el sentido de varios ámbitos, ¿no?, de la vida. Hay aquellos que se han referido a las partes, por ejemplo, del cuerpo, cuando hablamos del corazón, de la cabeza, las manos y quizás hasta los pies. Podemos pensar en esos términos físicos de liderazgo. Entonces, el líder en el sentido del corazón tiene que tener un carácter bien forjado si va a ser un buen líder. El efecto que el líder va a tener sobre los demás tiene mucho que ver primero con su interior. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que ese líder va a transmitir cuando aún no está hablando? Entonces, ese es el corazón del líder, muy importante. La cabeza del líder tiene que ver cuál es la visión del líder, cuál es el propósito que él ve en la vida, en la familia, en la empresa. Quien quiera que está dirigiendo, el líder tiene que tener no solamente una noción de para qué está allí, hacia dónde va y bajo qué valores se va a regir. Entonces es importante que el líder tenga esa claridad. Entonces una tiene que ver con el corazón, con lo que es interno, la otra tiene que ver con el conocimiento. Correcto. ¿Y la tercera? Las manos del líder, podemos decir, es cuando el líder pone manos a la obra, cuando el líder va a ejercitar ciertas prácticas, vamos a decirlo así, que llevan a cabo la visión, la misión que el líder ya tiene en mente. Si la visión del líder, por decirlo en el término familiar, es que su hijo gradúe de high school, entonces las manos van a ser aquellas acciones que le ayudan al hijo a tener éxito en la high school, como proveerle sus alimentos, asegurarse que haga su tarea, estar en contacto con sus maestros. Son prácticas, ¿verdad? Podemos decir lo mismo del líder que está en una empresa. Si la meta de la empresa es vender cierto número de partes, de refacciones, entonces
va a haber prácticas que ese líder va a llevar a cabo para ayudar a sus seguidores, a sus empleados, a que logren el objetivo. Entonces está el corazón, la cabeza, las manos, y los pies, podemos decir, son los hábitos del líder. Es a donde los pies dirigen las huellas que va dejando, que otros van notando, que van después formando un ciclo completo. Los pies, los hábitos del líder siguen formando el carácter del líder. Wow. Entonces, en esos 4 ámbitos que usted describe, y es muy buena la ilustración, ¿cuál cree usted que es el más desafiante para los líderes? ¿El del corazón, la cabeza, las manos o los pies? En la práctica que usted ha visto a través de los años de líderes. Pues en el área en la cual yo considero la mayor deficiencia en el liderazgo actual es en el carácter, en lo interior de la persona. Y eso lo vemos en el concurso de la elección presidencial de Estados Unidos, lo vemos en las situaciones de los negocios y a veces hasta en las iglesias. Esa necesidad de tener bien determinado la integridad, el carácter de la persona, no refiriéndonos a su temperamento o a su personalidad, sino a que la persona tenga valores, a que actúe con integridad. Creo que para mí ahí es donde estamos fallando como líderes en nuestro día. Personas que quieren lograr, personas que quieren los títulos, que quieren el control, que quieren la autoridad, que a veces hasta toman ventaja de los demás por falta de un carácter bien forjado, bien formado. Entonces para mí ahí es donde creo que todos pudiéramos invertir un poco más de energía y de desarrollo. Y cuando digo carácter no me refiero al temperamento. Al temperamento. No me refiero a la personalidad, sino es quién la persona es en su integridad. Su rubro de valores, su Correcto, accionar, correcto. todo lo que es como persona, ¿no? Correcto. Muchas veces tratamos de confundir lo que es el carácter con el temperamento. Correcto. Y creo que debe haber una coherencia entre el accionar, ¿verdad?, y lo que se dice. Algunos dicen, ¿no?, que las palabras se las lleva el viento, y muchas veces en nuestros días los líderes son carentes de seguir lo que hablan, ¿no?, de continuar con esa integridad, con esa entrega. Y yo creo que usted toca un tema muy, muy fundamental, que es el líder no puede ser alguien que no es él. Correcto. Viene de adentro hacia afuera. No podemos dirigir a las personas a un lugar donde no hemos ido nosotros. Entonces, la mamá no puede esperar que su hijo sea honesto si ella siempre echa mentiras. El jefe en la oficina no puede esperar que sus trabajadores den 100% si él solamente da el 70%. Entonces, solamente podemos dirigir a las otras personas a donde nosotros hemos ido ya. Claro. Bueno, y al regresar de una pausa vamos a estar hablando un poco más de algunas pautas claves de cómo poder ser un mejor líder donde te encuentres. Así que no te apartes de tu pantalla en este programa Descifrando Enigmas. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce.
alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Y seguimos hablando de este tema tan fundamental del liderazgo. Pastor Julio, hablando del liderazgo, usted definió lo que era liderazgo, ejemplificándolo con el cuerpo, ¿no? Lo que es el corazón, la cabeza, las manos, los pies, e hizo énfasis notoriamente en el carácter. Sin embargo, si una persona le pregunta, ¿cómo puedo yo practicar un liderazgo saludable donde yo me encuentre, bien sea en mi casa o en la asignación donde yo me encuentre? ¿Qué le respondería a usted? Bien, pues desde luego que pudiéramos hablar acerca de las filosofías de liderazgo y uno tiene que tener pues una idea de qué es lo que significa el liderazgo y cuál es mi papel en ello, porque eso va a tener influencia sobre nuestras prácticas en liderazgo, pero si nos movemos prácticamente a algunas cuestiones que pudieran ser generales, creo que pudiéramos mencionar como algunos líderes o expertos en liderazgo ya han mencionado 5 prácticas de liderazgo. Una es el modelar, la otra es inspirar, la otra es desafiar, la otra es empoderar y la otra es motivar. Entonces, el modelar quiere decir básicamente que vamos a dirigir con un ejemplo, que vamos a modelar lo que queremos que las otras personas reproduzcan, ¿no? Y eso es una práctica que se tiene que ejercer y ejercer bien. Siempre se puede aprender más cómo hacer eso. Inspirar quiere decir poder pintar un cuadro para aquellos quienes dirigimos de lo que ellos pueden llegar a ser cuando estamos trabajando juntos, de lo que se puede lograr, ¿verdad? Tienen que ver la meta o una visión de esa meta, y el buen líder va a saber inspirar a aquellos que sigue. El desafiar es vamos a decir, el status quo, la norma, el decir, esto no está bien, aquello no está bien. Vamos a intentar las cosas de una forma distinta. Vamos a salirnos del patrón de siempre, porque si el patrón de siempre no está produciendo los resultados que queremos, tiene que haber un cambio. Entonces el líder tiene que desafiar de vez en cuando el status quo. El empoderar, pues, es el permitir que las personas se desarrollen, ¿verdad? Si nosotros estamos siempre haciendo el trabajo por los demás, no somos líderes. Entonces, el permitir que las personas utilicen sus talentos, sus habilidades, sus aptitudes, es una práctica importante. Y luego la quinta es motivar. Cuando los líderes cuando los seguidores, están haciendo lo que les toca hacer, el motivarlos, el decirles, lo estás haciendo bien, el celebrar las pequeñas victorias, el hacerles sentir que son valorados, ¿verdad? Y eso no es necesariamente 5 pasos en orden, son 5 prácticas que deben de darse simultáneamente. Y que se pueden ejemplificar en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Tanto en la casa, uno puede inspirar, hay padres que inspiran lastimosamente lo que no es correcto a sus hijos. Un maestro puede inspirar algo muy, muy bueno en sus alumnos. Hay aquellos mentores que también inspiran mucho, porque hay muchas personas que nos están viendo el día de hoy y quizá dicen, ¿cómo puedo ser yo un mejor líder? Bueno, inspirando, motivando, desafiando. ¿Alguna persona en particular que lo haya desafiado usted como líder en su vida? Bueno, pues ha habido muchas personas, ¿no? Claro que la influencia primordial en nuestras vidas es la influencia de nuestros padres, ¿no? Y claro que ha habido profesores que han sido de buena influencia, como también profesores que no lo han sido. No lo han sido. Y claro, he admirado a personas, ¿verdad? Como Martin Luther King Jr., como presidentes, ¿no? Desde Abraham Lincoln hasta John F. Kennedy. Tenemos líderes que nos inspiran en el ámbito de la religión, personas como Billy Graham, personas que con una simplicidad y humildad han logrado grandes cosas, ¿no? Entonces, y claro, dentro de
de aquellos que son un poco más cercanos, ¿verdad? Ha habido otras personas que han sido de influencia y de motivación a mi vida, como el doctor Alberto Reyes y personas por el estilo. Bueno, y si alguna persona que nos ve el día de hoy le preguntase en cuanto a usted como líder, ¿qué es lo más importante para mí para iniciar esta carrera de liderazgo? ¿Qué le respondería rápidamente? Pues indudablemente les diría que lo más importante en la tarea de liderazgo es conocer al líder de líderes. Okay. Y para mí el líder de líderes es Jesús, Jesús de Nazaret. Creo que Él ha hecho el mayor impacto en este mundo y ha dejado un ejemplo a seguir, no solamente para aquellos que son líderes religiosos, sino para cualquier líder en el ámbito político, educacional, comercial, familiar. Y la clave, si una persona quiere llegar a la mayor posibilidad de liderazgo, es conocer a Jesús. Interesante. Bueno, y al regresar de una pausa vamos a estar hablando un poco más de algunos modelos de liderazgo, porque creo que es importante. Hemos hablado de unas prácticas, vamos a hablar de algunos modelos de liderazgo y vamos a hablar un poco de lo que dice la palabra de Dios acerca del liderazgo. Así que no te apartes de tu pantalla en tu programa Descifrando Enigmas. Y uno de los modelos más populares hoy en día es el modelo del líder siervo. El líder siervo es siervo antes de ser líder. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hazmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Y seguimos hablando de este tema tan importante del liderazgo, Pastor y Doctor Julio. Vamos a hablar un poco acerca de los modelos de liderazgo, ¿verdad? Hay muchas personas que nos ven el día de hoy. Hay mucha literatura existente en el tema del liderazgo. Sin embargo, hay diferentes estilos, modelos de liderazgo. ¿Podríamos mencionar algunos? ¿Cuáles son buenos, por así decirlo, y cuáles pueden llegar a ser nocivos? Está el líder autócrata, que o se ha autonombrado líder, o bien ha llegado a su lugar de liderazgo de una forma legítima, pero dirige de tal forma que no considera la necesidad de los deseos de las demás personas, sino cree que lo sabe todo y lo puede todo y dirige a la fuerza. Toma su título como en lugar de autoridad. Obviamente, en muy pocos casos ese es un buen estilo de liderazgo. Si estás en la guerra es necesario actuar de esa forma, pero para la mayoría de los contextos en los cuales trabajamos no es nocivo. El estilo o el modelo de liderazgo demócrata es el liderazgo que considera la opinión de las personas hasta cierto nivel. Claro que puede haber una variedad de estilos de dirigir dentro de ese modelo, pero se considera cuando menos la opinión de las personas, y ese es un tipo de liderazgo con el cual estamos familiarizados en este país y tiene sus beneficios, aunque también puede tener sus desventajas, porque a veces el líder se lleva por la opinión popular y a veces la opinión popular no es lo que la organización necesita.
Pero es uno de los modelos que existen ahí. Está el modelo o el estilo de liderazgo carismático. Este es el líder que está dotado. La palabra carisma quiere decir que viene del griego, quiere decir dotado. Que está dotado de cierta facilidad para expresarse, para que le caiga bien a la gente. Esas son las personalidades que pronto emergen. Y tiene seguidores rápidamente. Tiene seguidores rápidamente, y a veces la gente hasta ciegamente lo sigue. En base a su carisma. En base a su carisma. Y frecuentemente el peligro de ese estilo de liderazgo es que la gente le llega a dar tanta autoridad al líder, y el líder se la bebe, por decirlo así, que se va creyendo y a veces va a autoservirse en lugar de servir a aquellos que lo siguen, ¿no? Y pues existen así varios modelos. Está el modelo del líder espiritual, que el autor Henry Blackaby y otros autores han desarrollado, que es aquel líder que primero busca cuál es la agenda de Dios y después dirige a las personas a cumplir esa agenda. Y uno de los modelos más populares hoy en día en varios ámbitos es el modelo del líder siervo. Y eso se ha venido desarrollando desde la década de los 70. Robert Greenleaf fue el que lo llevó a la tinta y después fue desarrollando ese modelo, el cual, según Greenleaf, el líder siervo es siervo antes de ser líder. En otras palabras, lo que más le nace es servir, y el liderazgo es una función de ese servicio. Entonces el líder siervo es aquella persona que se va a preocupar por llenar las necesidades de las personas, y no porque las personas llenen las necesidades de él. Su ego no va a ser el punto céntrico de su liderazgo, sino las personas a las quien sirve. Y eso conlleva humildad, conlleva el escuchar, el interesarse por las personas. No quiere decir que el líder siervo sea alguien que no tenga autoridad o denuedo. Jim Collins, en el libro Good to Great, o de lo bueno a lo mejor, habla de que el líder de nivel 5 es un líder que tiene ambos la humildad, como también tiene esa tenacidad. Son dos cosas muy importantes. Cuando recibe crédito por algo, ve hacia la ventana para echar esos cumplidos por la ventana y que no le llenen de orgullo. Cuando recibe crítica por algo, ve al espejo para ver qué es lo que puede mejorar en sí mismo. Bueno, muchas gracias por exponer eso. Y creo que regresando al tema del líder que más ha impactado su vida, de hecho mi vida también, que es Jesús, su liderazgo fue un liderazgo del líder siervo. Correcto. De hecho, la palabra de Dios dice que yo he venido no para ser servido, sino para servir. Ajá. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Y yo creo que las personas que nos están viendo el día de hoy tienen una noción de quién es Jesús, pero Jesús, aparte de ser un gran líder, ejemplificó lo que es ser un líder siervo. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para ser líderes tanto en la familia, a nivel personal, porque las áreas que mencionamos, ¿no? Si uno no se lidera a sí mismo, no puede liderar la familia, no puede liderar organizaciones, no puede liderar cambios, no puede liderar ningún tipo de iniciativa. Tiene que venir de adentro hacia afuera. Entonces, para los que nos están escuchando el día de hoy, el tener esa relación con Cristo Jesús creo que nos da a nosotros la verdadera pauta de liderazgo, el verdadero a seguir, a un líder siervo, pero también un líder con autoridad, un líder que lo entregó todo y que no solamente habló, sino que mostró el camino,
un líder que ejemplificó en lo que era sacrificarse en rescate por todos nosotros. Muchas gracias, Pastor Julio, doctor, por estar con nosotros y ejemplificar también con su vida lo que es ser un líder. Y a los que nos escuchan el día de hoy, quiero también invitarles para que sigan meditando en esto del liderazgo. ¿Qué significa esto que hemos hablado para tu vida? Para que verdaderamente puedas dejar de que Dios obre en tu corazón y evalúes cómo estoy siendo líder. ¿Estoy siendo un líder autócrata? ¿Estoy siendo un líder demócrata? ¿Estoy siendo un líder carismático? ¿Cómo he sido un líder en mi familia? ¿Cómo estoy siendo un líder en mi trabajo? ¿Y cómo puedo aplicar algunos de los conceptos que hemos manejado el día de hoy? Pero sobre todo, acuérdate de que Jesús, el líder de líderes, quiere tener una relación contigo y quiere que tú seas transformado de adentro hacia afuera, para que donde pises, para que donde hables, para que donde actúes puedas ser coherente con tu accionar, pero sobre todo puedas inspirar a otros con una transformación tan grande que solamente puede venir a través de una relación con el líder de líderes. Dios te bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Esperamos que nos sigas sintonizando en este tu programa Descifrando Enigmas. Hasta la próxima.